Giotto, me he desempeñado como gerente del Banco Santander con una antigüedad en la institución de unos 40 años y los últimos 30 en la gerencia de Recupero. Soy contador público, casado, 2 hijos, 2 nietos, Benito y Dante. Y mi hobby favorito puede ser que sea el fútbol, es el fútbol, y soy de Boca. Soy Ernesto Campo, fui gerente de cobranzas del Banco de Galicia durante 35 años. Entré al Banco de Galicia siendo abogado. Eso me permitió tener una mirada un poco del lado de afuera, no tan corporativa, que también me ayudó en mi carrera y en la toma de decisiones. Estoy casado con una abogada, más de 40 años, tenemos 2 hijos, ingenieros los dos, o sea que obviamente está claro que no hemos influido en la elección de su carrera. Y me gusta mucho el deporte, siempre, jugué al fútbol muchísimos años, en los campeonatos internos de Geva y en el Colegio Marianista, y soy hincha, casi diría fanático de River Plate. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Omar. Realmente es un gusto estar con vos, compartiendo este momento, después de tantos años, y no sé, algo habremos hecho bien para que nos convoquen a este espacio. Así es, Omar, querido, muchos años de esta actividad, y bueno, nosotros un poquito vimos cómo arrancó todo esto, ¿no? O sea, fuimos testigos y a su vez, no sé si protagonistas es demasiado pretencioso, diría yo, ¿no? Pero estuvimos ahí en ese momento. Realmente, estuvimos en los inicios de lo que fue la tecnificación, por decirlo, de todo lo que eran los procesos, ya sea de cobranzas como otros también. Es evidente que el progreso llegó. Sí, pasamos del caso a caso, de tratar, digamos, tete a tete al deudor, que eran deudores distintos de los de ahora, eran deudores más grandes, el crédito, digamos, masivo, no era muy frecuente en los bancos, y pasamos de eso, del tete a tete y del caso a caso, a manejar cientos de miles de casos. Totalmente. Con cientos de miles de clientes que debían poca plata, pero que sumados era un tema. ¿Y cómo nos manejamos con eso? Fue un desafío, ¿no? Yo recuerdo que uno de los episodios donde puedo decir que comenzó este camino fue cuando nos colocaron la primera PC en un escritorio. Increíble. Donde no había nadie se acercaba, todos estaban temerosos de tocarla, ¿sí? Porque hasta ahí era todo, como bien decías, manual y del caso a caso. Y la masividad, bueno, disparó la necesidad de incorporar tecnologías. Absolutamente. Y ahí es donde uno, bueno, fuimos recorriendo, por decir, el camino, que fueron muchos años, en donde se llega a este momento donde todavía hay camino por recorrer, pero realmente la tecnología es fundamental en todo esto, ¿no? Absolutamente. Y recuerdo, sí, como bien decís, era en una oficina de 10 o 12, había una computadora y nadie se atrevía a tocarla. No estaba nada de Windows ni nada por el estilo, había un sistema que lo llamaban el SO, el sistema operativo, que era dificilísimo. Y bueno, pasamos con ese desafío de manejar el estar sentado con el deudor. Creo que un gran disparador fue la convertibilidad, el crédito masivo que se hizo a partir de la estabilización de la moneda, el crédito a miles y miles de pequeños clientes, claro. Y fundamentalmente también la irrupción en los 90 de la tarjeta de crédito, que hasta ese momento era una cosa más para gente
selecta. Sí, no cualquiera accedía a una tarjeta. No cualquiera tenía una tarjeta de crédito. A partir de ahí se masificó el uso de la tarjeta de crédito y con eso también se masificó el recupero. Y la Totalmente, y ahí aparecieron los sistemas, la necesidad, mejor dicho, de los sistemas que permitieran administrar esos volúmenes, ¿no? Exactamente, fuimos un poquitito atrás de los acontecimientos, como casi todo, ¿no? Primero vino todo eso y después había que manejarlo, había que medirlo, había que meterlo. No existía el Excel al principio, ni hablar de la época del tete a tete con el deudor, en donde anotábamos las gestiones en fichas, en un fichero, y cada uno, a ver, la empresa tal, sí, el tal día quedó en que no me iba a traer tantos cheques de tanto, pero no me la trajo. Entonces no trajo los cheques y quedaba anotado en la ficha. Y entonces, si vos te enfermabas, el otro agarraba el fichero y sabía en qué estaba. Hoy sería impensable poder manejar algo así. Realmente, ahí empezaron a nacer los sistemas administrativos, ¿no? Y lo que yo destaco, la gran diferencia, ¿no? En aquel momento teníamos que gestionar sin información y sin herramienta. Tal cual. A diferencia de lo que es hoy, que uno cuenta con información y herramientas que permitan esa administración. Tal cual. Y después, otro factor que se fue consiguiendo a lo largo de los años fue esa comunicación entre los pares, ¿no? Si bien todos nos conocíamos, eso también se incorporó y se agregó a esa mecánica, y es como que la comunicación fluyó un poco más, más entre todos los organizadores. Es muy cierto lo que decís sobre el soporte informativo que recibíamos, era la carpeta de crédito, y lo que había anotado o no habían anotado quienes habían otorgado el crédito y quienes lo habían seguido. O sea que era muy precario. Y lo que también dijiste muy importante fue que ante la necesidad de la innovación empezamos todos a juntarnos, los que estábamos más o menos en la misma problemática. Así es. Y a cambiarnos figuritas y eso fue muy bueno. Sí. Lo rescato como uno de los hechos importantes, y por otro lado también porque, se quitó ese tabú de que no se podía trabajar en conjunto, ¿no? Sí. Trabajar en equipos. Costaba en ese momento. Costaba muchísimo. A vos me parece que muchísimo. habías comentado que no se veía con muy buenos ojos, pero bueno, todo se fue soltando y la realidad es que llegamos a este momento donde la comunicación es fundamental. ¿No es cierto? Y los equipos. Y aprendíamos de las experiencias de los otros por ahí que nos servían y nos venían muy bien. Fue algo muy, muy positivo, que creo que los protagonistas de ese momento tuvimos esa apertura, vamos a decir, de empezar a comunicarnos entre nosotros. Antes era tabú eso. Exactamente, antes era tabú. Lo cual abrió una puerta para poder conocer o intercambiar inclusive hasta proveedores, ¿no? No hablemos de clientes, pero proveedores, ¿no? La vez que me han llamado, sobre todo había una plaza muy difícil, que era Mar del Plata, para conseguir abogados confiables. Perdón por los marplatenses, pero bueno, era así, estoy siendo objetivo. Y al final el abogado de Mar del Plata terminó siendo el abogado de todo el sistema financiero. Encontramos uno. Sí, increíble. Es verdad. Y ahí es donde yo un poco hago la comparación por mi actual actividad, que realmente el hecho de que haber dejado una relación de dependencia de casi 40 años y animarme a incursionar del otro lado del mostrador es lo que me lleva a comparar, y realmente veo que son dos mundos distintos. Qué fácil hubiera sido en aquella época haber tenido, aunque sea una partecita de lo que hoy hay para la cobranza. Pero es muy interesante tu experiencia de haber
ya en tu retiro, adoptado la decisión de volver a la actividad, pero del otro lado del mostrador. ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, creo que es más fácil estar del otro lado, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, es más fácil eso. Pero bueno, digamos que es toda una experiencia nueva, es algo que lo estamos haciendo a nivel familiar con mi hijo y es distinto, pero enseña muchísimo. Claro, me imagino. Enseña muchísimo, porque las cosas se ven desde otra perspectiva y el día a día es autoexigirse, porque como uno estuvo del otro lado Claro, y exigía, claro. hoy uno tiene la obligación de autoexigirse Sí, para sí. estar a la altura de las circunstancias. Y ahí es donde este proyecto de call center me lleva a poder desarrollar en forma decisoria mía lo que quiero, lo que busco y no tener que esperar como a veces había que esperar desarrollos, sistemas Claro. y todo lo demás. Entonces bajo ese es como que uno se maneja en forma autónoma y ayuda muchísimo al crecimiento del negocio, de los equipos, de todo lo que uno puede creer que es necesario para poder llevar adelante un negocio. Entiendo. Porque no nos olvidemos que uno viene de una situación de relación de dependencia de varios años. Es muy interesante lo que decís porque vos tenés, entre comillas, la ventaja de haber estado del otro lado del mostrador, pero esa ventaja por ahí es casi hasta un compromiso mayor o una responsabilidad mayor. Y vos te considerás de ese lado, del lado que estás ahora, como si fueras como un proveedor del banco, o sí, del banco, porque en mi caso, estando yo siempre del otro lado, es decir, del lado del banco, la palabra proveedor me producía un rechazo. Para mí eran colaboradores que trabajaban externamente al banco, pero que contribuían con su actividad al objetivo común. El término proveedor era un término que a mí, y en esto estaba solo en el banco, digamos, bastante solo, algunos me acompañaban, yo no me gustaba el término proveedor. ¿Vos te considerás un proveedor? No, y te digo por qué. Desde que las gerencias de recupero, en general, en todas las instituciones, podemos decir, se transformaron en unidades de negocio, no como cuando hablamos de los inicios que lo que se cobraba, nadie sabía. Con lo cual, para mí, de este lado, yo soy un socio de mi cliente. Tal cual. Seré estratégico o no, Claro. pero soy un socio. Tal cual. Y eso es lo que marca, me parece, una de las diferencias, porque hoy ya todos miran a la gerencia de recupero como una unidad de negocio. Tienen su presupuesto, tienen sus obligaciones, forman parte del presupuesto general. Y eso no sería un proveedor para mí, sino que es un socio. Estamos todos en el mismo barco para tratar de generar la cobranza. Estamos totalmente de acuerdo. Espero que quienes hoy están del otro lado, controlándote a vos, piensen lo mismo. ¿Es así o sigue habiendo esa...? Bueno, depende. Tenemos la suerte de que los clientes con los que nos estamos manejando son en su mayoría fintech. Ajá. Y ellos nacieron con otra mentalidad. Claro. ¿Ok? Pero creo que no está desterrado el término proveedor en el mercado. No. Bueno, y a la luz de tu experiencia de haber estado de los dos lados del mostrador y que ahora estás no como proveedor, ¿cómo definirías hoy la cobranza? ¿Cómo la...? Y para mí la cobranza
un título sería: la cobranza no tiene límite con herramientas tecnológicas actuales como se cuentan. Creo que hay para desarrollar muchísimo, muchísimo todavía. Hoy están apareciendo herramientas que llevan a la autogestión de la persona, los bots que están funcionando ya sea para la atención al público, la atención al cliente, como para la cobranza. Y eso hace que cada herramienta o cada avance tecnológico que venga va a generar, entiendo yo, un mayor porcentaje o una mejora en la eficiencia de la cobranza. Eso. ¿Quién pone la tecnología? Es decir, ¿quién desarrolla más? ¿El proveedor o la institución, o el cliente, vamos a decir? En realidad, las agencias, entiendo, tenemos una flexibilidad y una posibilidad de adaptar los sistemas que aparecen en el mercado con mayor rapidez que las instituciones grandes. ¿Por qué? Porque podemos traccionar directamente sobre el proveedor, que sería la persona que haga la tarea, que ya puede ser interna o externa, sí, y sobre ese campo generar resultados mucho más rápidos que los que debería desarrollar una entidad hasta que logra poner en marcha. Eso hace que la necesidad de las agencias para poder absorber esos volúmenes que los clientes transfieren, ¿no? Exacto. Aparte, imagino que los objetivos de del desarrollo tecnológico es distinto en un caso y en otro. Las entidades querrán poner el acento en la información y en la medición, y las agencias ponen el acento en la búsqueda de la información, el estado de avance de la negociación. Son, digamos, objetivos de software o de desarrollos tecnológicos distintos. Sí, ¿correcto? totalmente. Las herramientas hoy Basta, permiten... basta que midamos y tenga un control de gestión, digamos, es lo que buscan fundamentalmente. Totalmente. Y Las mediciones, me imagino que el término medición no te debe resultar demasiado amigo, digamos, o no. demasiado... medición para vos tiene que ser un tema que, casi de obsesión, ¿no? Exactamente. Hoy nosotros estamos obligados, en general, a medir de la misma manera que nuestro cliente nos ve y nos mide. Exacto. Porque es la manera de llegar a esos resultados que el cliente espera de nosotros. Si nosotros hacemos nuestras mediciones, que las tenemos, que son adicionales a las que quiere nuestro cliente, si no seguiríamos ese camino, es difícil llegar al objetivo. Sí. Por eso nos alineamos a la información, nos alineamos a las estrategias del cliente, pero le agregamos ese adicional que es esa inteligencia en lo que sería la gestión de la cobranza, utilizando las distintas herramientas disponibles en el mercado. Qué bárbaro, ¿no? Uno recuerda cuando, hablando de las épocas que empezamos, medición y todo eso, eran términos que no se usaban tanto. Me acuerdo que la información empezó siendo de listados hechos a máquina, listados hechos a máquina, y bueno, ¿cuánto ha pasado, no? Te digo, es un mundo, realmente. Pensar que no teníamos un soporte donde podíamos saber qué cartera teníamos. Exactamente. Básico. Sí. A un momento como el actual, donde se puede medir todo. Cuánto gestiona un gestor, cuánto cobramos, cuánto dejamos de cobrar, cuántas promesas. Bueno, todo lo que uno se puede imaginar, los datos están. Lo que hay que hacer solamente es relacionarlos y explotarlos. Pero ahí están los dos extremos de una, yo diría, no evolución, sino revolución de la gestión de cobranzas. Sin duda. Acompañado, y insisto nuevamente, por la tecnología, que sin ella
Exacto. hoy estos volúmenes no se manejarían. Totalmente. ¿Cómo te imaginas la cobranza en los próximos años? 10 años, 20 años, digamos. Bueno, es medio difícil lo que me preguntás porque yo no estoy en la actividad propiamente dicha, pero lo voy a contestar como consumidor, como cliente, vamos a decir. Bien. ¿Qué sé yo me imagino, no sé si robotizado, pero pienso que esto va a seguir teniendo un protagonismo impresionante. No sé, se me ocurre. Vos estás en el medio de una cena con amigos, qué sé yo, y vas a sentir un pip, pip, pip. Alexia, acuérdese que le des la cuota de tal cosa, o no pagó en términos tal otra, o vas a pegarle jugando al golf y pip, pip, pip. Bueno, el celu me parece que puede llegar a ser una especie de cobrador tecnológico. No sé si vendrá una robotización, son cosas que imagino como deudor, como cliente, como usuario, vamos a decir, del crédito en el futuro. Vos creo que tendrás en ese sentido mayor autoridad que yo en la opinión. Coincido plenamente porque esto va por ese camino por el que estás mencionando. Creo que vamos a convivir durante un buen tiempo porque va a depender también de la persona cuánto está relacionada o no con la tecnología, pero en realidad todo va a llevar a un robot, avatar, no sé, a una figura que va a ser la que, no que reemplace a la persona, pero sí que va a ayudar o a contribuir mucho a la atención de determinados casos, segmentos o situaciones. ¿Sí? Pero bueno, como decís, es un camino que seguramente hay que ir recorriendo y que nos van a ir sorprendiendo también lo que vaya apareciendo. Sí, la cultura de las nuevas generaciones tiene que ver y muchísimo. Nosotros venimos de una época en la cual el trámite, vamos a decir, cara a cara era la regla, vamos a decir era así. La regla. Vos tenías que ir al banco, te citaban formalmente, Sí, señor, eras atendido por una persona de carne y hueso, le explicabas tu problema y ahí se armaba una especie de acuerdo. Hoy, para mis hijos, ni hablar para las generaciones que vengan, el solo hecho de mencionarles que tiene que ir o que necesitaría ir a algún lugar para solucionar un tema es algo que les eriza la piel, no lo pueden concebir. Trasladarse al banco para hacer un pago o para hacer un arreglo de una deuda es algo que rechazan absolutamente. O sea que todo va a tener que ser no presencial, sino coincido por la plenamente. Tecnología total y absoluta. Va a ir por ese camino seguramente y bueno, veremos qué sorpresa nos depara el futuro, ¿no? Así es. Que creo que es un camino interesante. Sí, sin duda un desafío, siempre es un desafío, pero bueno, para eso estamos también, ¿no? Es la vida. Así es. Bueno, Omar, la verdad que ha sido muy grato para mí volver a encontrarme con vos, volver a rememorar tiempos que compartimos juntos y tener también esta visión de la actualidad en la cobranza y el futuro de la cobranza. Ha sido muy, pero muy interesante y me he sentido muy, muy cómodo contigo, recordando, como siempre, gestiones compartidas. Y también muchas gracias a Infocobranzas por este encuentro. Gracias. La verdad que para mí ha sido un honor volvernos a encontrar. Había pasado un tiempito, sí, pero en este ámbito que conocemos de tantos años, de compartir experiencias, situaciones, ha sido un gusto compartir este espacio y también agradecer a Infocobranza por darnos la oportunidad de encontrarnos
y de pasar este rato Así es. tan gratamente. Tal cual. Hola, Omar, soy Matías, tu socio y también tu hijo. Somos padre e hijo y compartimos, además del apellido, el nombre de Omar, por lo que siempre nos pasa que nos confunden a ambos. Creo que es inevitable comenzar las reuniones llamándonos por nuestros nombres e intentar sostenerlo. Siempre se me escapa un papá en vez de un Omar. Vos me acompañaste en este desafío que comenzó a principios del año 2019. Luego nos cayó la pandemia, vos estabas visitando a mi hermana en Barcelona y la visita planificada de un mes. Terminó estirándose casi 2 meses y medio en el viejo continente. Con todo y cuarentena estricta, vos conseguiste gestionar tu regreso al país, aunque con tránsito en Brasil por casi 24 horas. Una vez aterrizaste en la Argentina, todo parecía normalizarse, pero no, te pusieron en cuarentena en un hotel. Contá, papá, las dimensiones del cuarto. ¿Cómo hacías para coordinar las reuniones y cómo le pusiste el cuerpo y alma para salir esto? Las dimensiones del cuarto eran 2x2. No creo que fueran más. Teníamos que hacer malabarismo para poder hacer las reuniones a distancia porque la realidad era que estaba mi señora también. Y la tenía que esconder para que no salga en las reuniones que teníamos con los clientes. Y la realidad es que todo esto sirvió para volver a la actividad y volver a poner el cuerpo y el alma como lo hice en mi actividad anterior, pero ya desde otra posición. Momento difícil, pero que se recuerda con cariño. Hola Ernesto, soy Christian Wigley. Trabajé con vos más de 20 años y puedo asegurar que todos los días tengo una historia para recordar. Nos enseñaste mucho, nos abriste caminos y lo mejor de todo, trabajamos en equipo seria y profesionalmente, pero pasándola muy bien. Hay una historia en particular en la que no estuve presente, pero me gustaría traer a colación. Lugar, comité de directorio junto a Andrés Osores. Situación, presentar el caso de un cliente agropecuario muy grande con problemas. Con gran solidez presentaste el caso y dentro del speech que habías armado para la presentación, mencionaste que parte del campo tenía plantaciones de una especie de árbol. La nombraste con su nombre, ¿viste? Súper científico. Entonces, uno de los directores te preguntó algo. ¿Qué te preguntó y qué le respondiste? Me preguntó para qué sirve o servía el árbol. Y yo me quedé medio sin saber qué decir y dije, para dar sombra.